Shalom, Haverim. Bienvenidos a esta serie que pues estamos proponiendo aquí delante del Señor que nos fortalezca en todo para llevarla hasta su fin, de cabo a cabo. Y pues hoy vamos a iniciar el recorrido de lo que se llama en hebreo Taryag Mitzvot. Esta expresión que tenemos aquí en hebreo son las letras 400, 210 y 3, que es como se escribe el número 613. Se escribe así: 400 más 200 más 10 más 3, Taryag. Y esto se suele pronunciar como así, Taryag. En vez de decir el número 600 en hebreo, que sería, por ejemplo, Sheshmeot, ¿de acuerdo? Sería 600, ¿ya? Sheshmeot o Shishameot, dependiendo si es masculino o femenino. Y eso tendríamos que sumar entonces Shlosh Esre, sería 13, o si no es masculino, Shalosh Asar, 13 masculino. Y entonces no se dice así tan largo, se dice Taryag Mitzvot. Voy a escribir aquí la pronunciación inclusive en vivo para que quede allí la ortografía correcta. Taryag Mitzvot. Y es lo que conocemos famosamente como las 613 ordenanzas. Bien, vamos allí. Breve historia del cómputo de las mitzvot. El concepto de las 613 mitzvot no figura como tal en el Mikra o en el Tanaj, ¿de acuerdo? No figura así, sino apenas en el Talmud. Es decir, ya con lo que hemos recorrido, sabemos que cuando hablamos del Talmud ya basta hablar de Gemara, y estamos hablando del siglo V después de Cristo. O sea que en la época de Yehoshua no se puede presumir que existiesen pormenorizados o ya como algo establecido. Si se mencionaba, posiblemente existía, pero no se puede asegurar categóricamente. Ahí es donde hay que tener prudencia y no venir a decir cosas como anacrónicamente, ¿no? O sea, lo que vamos a ver, repito, existe mucho después en la historia. Vamos a ver que creo que ha ingresado alguien y falta silenciar. Ok, ya lo he silenciado. Muy bien. Ok. Entonces, repito, esto aparece ya formalmente en el siglo V después de Cristo. Antes, presumidamente existía, presumiblemente, pero no se puede decir con tan fuerza, ¿no? Bien, fueron los primeros Geonim. Acuérdense que la Geonim, cuando revisamos la literatura con relación al Shabbat, eran del siglo VIII en adelante, ¿cierto? Ahí hasta la Edad Media, siglo XVIII, los últimos. Fueron ellos los primeros que se ocuparon de estandarizar y formalizar esta cuenta. Sí, tú oías mencionar desde el siglo V, no, que los 613, pero como suele pasar muchas veces, todo el mundo habla de algo y nadie sabe nada. Se oía mencionar, pero nadie te los había establecido en una cuenta formal, ¿cierto? Para decir estos son y punto, no hay discusión, ¿ok? No se había hecho. El primero en hacer un trabajo de esa naturaleza fue Moshe ben Maimón, el famoso Maimónides, hacia el siglo XII después de Cristo. O sea, se podría imaginar que pasaron 700 años desde el Talmud hasta Maimónides. Muchísimo tiempo. Y después de él vino un autor anónimo de un material que se llama Sefer HaHinuch, que significa el libro de la educación, y más tarde la obra de Rav Baruch Halfrin en 1792, que es de los tres fuentes principales con los que se cuenta o se desarrolla este conteo de las mitzvot. Así que estemos ubicados. Solamente desde el siglo XII en adelante se tiene la lista actual que se conoce como tal, como los Taryag Mitzvot. Antes solo se mencionaban, se presumía que existían, pero no había el cómputo establecido. Debido a que Maimónides es uno de los primeros en organizar este material, lo tomaremos como guía de estudio en cuanto al orden. Y la reflexión y profundización será obviamente con base espiritual del Evangelio, con la base espiritual del Evangelio. Y hay que agregar algo aquí, es el tema también de la crítica. Por ejemplo, ahorita que vamos a estar revisando las primeras mitzvot, nos vamos a dar cuenta pues que de repente en la lista que se hizo, uno pudiera pensar que se han omitido algunos, porque lo que vamos a ver ahorita al final, que veamos los primeros, es por cada libro y cada parashá,
Es decir, de Génesis, la parashá tal, mandamiento tal. Es una forma de llevarlo. Sin embargo, Maimónides estableció otro orden distinto. Por eso les he mencionado que hay varias fuentes. El Sefer HaHinuch es el libro que lo pone por parashá y por libro. Me gusta mucho ese orden. Pero, sin embargo, nos vamos a guiar por Maimónides porque fue el más antiguo. Y que el orden de Maimónides tiene un poco el eco de lo que menciona el Evangelio. Porque cuando al Señor le preguntaron cuál era la primera mitzvah, es decir, en un orden o que estaba por encima de todas, en este caso él mencionó el de amarás a Hashem tu Dios con todo tu corazón, ¿cierto? Resulta que esa no es la primera en el orden del cómputo ordinal, ¿no? Desde Génesis, esa no fue la primera. Entonces llama mucho la atención que lo de Maimónides coincide, en cierto modo, con lo que dijo Mashiach en el Evangelio. Así que, además, por ser más antiguo, pues vamos a irnos hasta lo más antiguo, que es la idea. Bien, ahora a continuación, dicho esto, sobre lo que vamos a hacer y de dónde viene el concepto y todo, vamos a hacer un análisis estadístico que he tomado de una página muy interesantísima de Israel, que se ocupó de esto, ¿no? Y esto pues nos ahorra un poco de trabajo también a la hora de preparar el material. Esta torta que vemos aquí, se pueden dar cuenta que está subdividida en colores y tiene aquí unos términos que ya les voy a explicar ahora, pero quiero hacer esta lectura que tenemos aquí arriba en hebreo. Dice, la suma de los 613 mandamientos, ¿verdad? La sexta parte de ellos son los que se refieren a aspectos de la moral y la ética en la vida judía como tal. El resto se divide entre mandamientos rituales, entre procedimientos jurídicos que no, pues tienen que ver como con la persona en la vida cotidiana, ¿no? Algunas observaciones sobre aspectos raciales, si se puede decir de esa manera, separación, aniquilamiento y órdenes sobre condenas que pues tienen aspectos como legislativos negativos. Entonces, esto que tenemos en azul, esta gran proporción de azul, es lo que se llaman los mandamientos relativos a rituales de diversa índole. Todo lo que es ritual, por ejemplo, en el templo, que los sacerdotes que se laven, que si estaba enfermo, que si tenía lepra, que si tenía menstruación, que si tenía lo uno o lo otro, con relación al templo, están en azul. Es muchísimo. Lo que está en verde es lo que se refiere al juicio, aspectos de procedimiento judicial. Aquí está esta proporción, que ahorita la vamos a ver en qué proporción se encuentra. Esto lo que se refiere a la exclusión de pueblos, de ciertos grupos específicos que ya no existen hoy tampoco. Aquí son las cuestiones con condenas, castigos, etcétera. Y esto que tenemos en rojo es la proporción de lo que hoy, inclusive algunos hermanos cristianos le llaman la ley moral. Bueno, la ley moral van a ver lo que se llama o se puede llamar ley moral en términos generales ocupa casi 105 mandamientos. Vamos a ver las proporciones. Aquí está. Totalización de los mandamientos. De los 613 mandamientos, 493, que es cerca del 80,4%, son mandamientos que no están relacionados con, con la lógica, con la moral humana en general. No están relacionados. La mayoría de ellos son obras o procedimientos rituales religiosos que no tienen relación alguna en apariencia entre los seres humanos. O sea, esto era entre Dios y el sacerdote o entre Dios y el hombre nada más, pero directamente con el ser humano como que no. O sea, son 493, el 80%. Sin embargo, ahorita vamos a hacer unas observaciones allí importantes. De esos 493, 395, o sea, casi la gran mayoría de ellos, son mandamientos rituales personales o además relacionados con el templo solamente. O sea que estos mandamientos 395 de 613 solo se podían hacer en el templo. Solo se podían hacer en el templo. Sin embargo, insisto, ahorita vamos a hacer una serie de especificaciones o de consideraciones sobre esto. 53 mandamientos que es de 493 son mandamientos técnicos que se ocupan de cómo se debe dirigir un juicio,
pues que no tienen tampoco relaciones con las personas en particular, sino con la sociedad o el cuerpo jurídico. Les agradecería que no estén rayando porque luego me distraigo un poco, ¿no? 45 mandamientos, que son 7,3% de ellos, son mandamientos que tienen que ver con conocimientos de situaciones antiguas, cuestiones inclusive que tienen que ver con la separación de sexos, si es hombre, si eres mujer, si eres de Moab, si eres de Amón, si eres egipcio, si eres edomita, etcétera, etcétera, y si eres hebreo, si eres incrédulo, etcétera, etcétera. Esos mandamientos en los que hay una consideración de lo que equivaldría hoy para nosotros si eres creyente o no eres creyente, si eres del pueblo o no eres del pueblo, ¿ok? Y si eres hombre, si eres mujer. 18 mandamientos de esos 493 son mandamientos que hoy se considerarían como inhumanos, entre comillas, lo que tendría que ver con aspectos de exclusión o de aniquilación, etcétera, que hoy pues algunos los criticarían y que pues sobrepasarían a los aspectos de la moral humana normal. Entonces, 102 de los mandamientos que ya quedan, ¿cierto? Son los que tienen relación con la moral y que se pueden considerar como de la competencia de la vida humana normal. O sea, esto es una generalidad, repito. Esta es una forma de tenernos una idea de cómo están distribuidos en proporciones las mitzvot. Así que de esas 613, pues yo no estaba muy lejos el otro día que yo había hecho un cómputo, me había dado 160 y algo, pero por razones que vamos a ver a continuación. Esto es apenas nominal y ahora me voy a explicar por qué. Miren, conceptualización de qué es una mitzvah, ¿ok? Una mitzvah, la palabra hebrea, mitzvah, así se escribe en hebreo, proviene de la raíz tzadei, vav, e. Aquí puede ser una V o una W, si vamos a ser más exactos, para que quede pues diferenciado, ¿cierto? Así que no se les extrañe encontrar, por ejemplo, mitzvah escrita de esta manera, pero nunca vayan a decir mitzvah, nunca, prohibido, no se puede. No digan mitzvah, que se oiría horrible. Por eso muchas veces, para evitar eso, se escribe con V. Y lo mismo acá en la raíz, ¿cierto? Mitzvah puede ser con un V o con un W. Y esta raíz Sadei Vav He, en su forma intensiva o piel, se pronuncia tzivah. Tzivah, así es como aparece en la inmensa mayoría de casos en la Biblia. Y significa ordenar, pero más allá de una orden, tiene la connotación de efectuar una ordenación, conferir o transferir autoridad y dominio para llevar a cabo una determinada actividad. Detengámonos aquí un momento en esta parte. Ejemplo, cuando ya se llega a la muerte de Aarón, Dios le dice a Aarón que suba y tal, y que lleva a Yehoshua, bin Nun, Josué, y le dice que ordene a Josué, y le dice allí, Tzabé, ordena, pero no es darle una orden, porque de hecho no le ordenó allí algo en particular. Por eso estamos diciendo que es una conferencia o transmisión de autoridad y dominio. Este dominio, más allá del despotismo o el señorío, vamos a agregarle aquí el concepto de conocimiento. ¿Ok? Conocimiento, porque yo creo que más allá del dominio despótico, lo que nos enseña la Torá es la lógica del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, inclusive el mismo Faraón en su calidad de incrédulo y todo, y no necesitó más de 2 dedos de frente para darse cuenta que José era la persona competente para desarrollar la actividad que había que hacer para preservar la vida, ¿no? Dijo, no, pues esto es lógico, ¿qué vamos a inventar? Lo que pasa es que con el tiempo la sociedad se ha vuelto ilógica. Y esto es lo que me aterra, ¿no? En la experiencia que he ido teniendo a lo largo de los años, enseñando en diferentes escenarios, enfrentándonos a diferentes argumentos y raciocinios, etcétera. Y lo que me he dado cuenta en muchos aspectos es que hemos perdido la lógica de las cosas. Yo creo que quizás por eso se nos ordenó en un aspecto
pues hacernos como niños. Es decir, volver a la lógica sencilla de las cosas. Lógica, cosas prácticas. Lo lógico debería ser lo práctico. Lo realizable. Pero hoy hay personas que se han vuelto ilógicas. Que lo ilógico termina siendo un tropiezo en la consecución de las cosas. Por eso cuando estamos hablando de conferir o transferir una autoridad o dominio, estamos hablando implícitamente, entiéndase, conocimiento. Conocimientos. El mismo apóstol Pedro decía en su segunda carta, a la fidelidad añádale conocimiento, virtud, templanza y todas las demás cosas. Pero el conocimiento es fundamental y el conocimiento es un proceso y un ejercicio de la lógica y la razón. Un proceso racional. No vamos a hacernos ahora racionalistas aquí, porque es que el ser humano se vuelve extremo. No es que todo lo vamos a racionalizar ahora en términos de nuestra lógica, porque se trata de eso, se trata de hacer una contralógica. Como el mismo Señor lo decía, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces el error del racionalismo ha sido juzgar la lógica de Dios, pero teniendo como referencia la lógica humana. Estamos listos. Oye, se trata de que dentro del ejercicio de otra lógica, la divina, tú renueves tu forma de pensar, desarrolles otra lógica distinta a la que habías traído. Y de eso habló en un modo intelectual Albert Einstein cuando decía, no puedes pretender cambios con la misma forma de pensar. Si en tu casa te enseñaron que esto se hacía así y de segundo lo otro, pero hoy la ciencia te dice, o la experiencia, la experticia, la estadística te dice que es lo contrario, tienes que hacerlo a lo contrario. Si no, ya estás rayando en lo ilógico y en lo irracional. ¿Ok? Yo mismo en la vida cotidiana, repito, aparte de los mandamientos, fuera de este tema, yo mismo me he dado cuenta que he tenido que reformar cosas de mi casa, de mi crianza, al contrastarme con otras realidades. Y tengo que haber reconocido, vaya, en mi casa estaban equivocados con esto. Yo lo había aprendido mal. Me lo enseñaron mal y yo lo aprendí mal, así mal. Y mal en este sentido no tiene una connotación negativa, simplemente que no es lo mejor. Entendamos lo malo como lo que no es lo mejor, como lo que no es provechoso, lo que no genera utilidad. Así, lo impráctico. Insisto entonces, pivoto sobre la idea de lo irracional y lo ilógico. ¿Ok? Entonces, ya el Señor nos está diciendo a través de Isaías que sus pensamientos no son los nuestros. Entonces, ya de partida, si nosotros somos lógicos y sabemos que Dios es más sabio que nosotros, no tendríamos ningún sentido de ponernos a discutir las razones de Dios. Yo creo que cuando una persona se pone a discutir las razones y los procedimientos de Dios, es porque no ha entendido quién es Dios todavía. O sea, o tiene una laguna allí que tiene que soltarla. Yo he sido últimamente más radical. Yo digo a las personas, antes de pronto yo me tomar el trabajo de guiarlo, digo, no, mira, olvídate, así no es. Suena un poco fuerte a veces, ¿no? Pero no, así no es. Punto. Empieza de nuevo, borra todo eso, empieza de nuevo. He descubierto definitivamente que es más fácil empezar de nuevo que ir arreglando en el camino. ¿Ya? Nos ha pasado a veces con las construcciones de algunos conceptos y por eso a veces ya es necesario hablar los términos en hebreo porque entonces se crean confusiones, ¿verdad? Que Padre todavía se quedan algunas ideas por allá, que Dios también. Entonces, hombre, pensemos en hebreo y ya, punto. Aprendimos a decir WhatsApp, aprendimos a decir Facebook, aprendimos a decir, ahora que no aprendamos a decir Elohim, Abba y otras cosas más, Eloah, etcétera. Son cuestiones de lógica, ¿ok? Entonces, insisto, los mitzvot no son para venir a hacer juicios de racionalidad humana, porque como vamos a ver, habrán otros que en nuestro corto entendimiento todavía quizás no vamos a entender, pero por alguna razón Dios los ordenó. Y como eso es otra lógica, una lógica superior, nuestro deber es renovar nuestro entendimiento, nuestras perspectivas, para entonces, con la esperanza en Dios, de poder llegar a comprender aquella lógica superior. ¿Sí me hago entender?
Hace poco veía un video que fue grabado hace muchos años, en el que este famoso expositor de astrofísica y programas de estos decía, oye, lo que nos diferencia de los monos genéticamente es un cromosoma. Y ve tú a saber que nosotros ya hemos ido al espacio en naves que hemos construido y los monos no han salido de la selva. Tú te imaginas, decía él, se veía un poco preocupado y emocionado a la vez. ¿Cómo sería una inteligencia de un cromosoma por encima de nosotros? Nosotros seríamos los monos de ellos. O sea, y me gustó cómo lo dijo. Ahora, ¿qué tal sabiendo nosotros que Dios es infinitamente superior a nosotros? Y todavía tenemos la osadía de cuestionarnos de que eso, ¿por qué así? Que no lo entiendo, que es que esto acá, que Dios no, que Dios es amor y entonces acá se contradice. No, no, no. El hecho de que Dios sea amor no quiere decir que sea amor como tú te lo imaginas o como tú, peor, lo sientes. ¿Ok? Porque es que el amor humano es muy emotivo, emocional, circunstancial, temporal, condicional. Y agréguele más adjetivos a eso. El amor de Dios sí, dice que la paz de Yahushua supera todo entendimiento. A todo entendimiento. Va más allá de nuestra comprensión. Entender por qué siendo enemigos Dios se ha placido de venir a rescatar a algunos de nosotros o a los muchos de nosotros, eso es incomprensible para nosotros todavía. Y hay muchas preguntas que vamos a tener, pero eso, el hecho de que nuestra lógica no podamos responderlas, no quiere decir de que no sean lógicos o que no tengan su lógica. Me acuerdo ahora mismo también de una muchacha de esta, que había un programa que se llamaba Jóvenes Rebeldes, y es una muchacha de Brooklyn, de esos barrios bastante golpeados, y se la llevaron a un kibutz en Israel. Vaya, y el primer día que llegó soltó las maletas, hizo un par de movimientos y enseguida las quería agarrar para irse. Pero el programa o el tratamiento o lo que se quería mostrar impedía que se fuera. Total, que se queda y al final del ejercicio de ese día, ella misma dijo, bueno, tiene su lógica. Es decir, tenemos que ser capaces de ver el trayecto y la metodología por donde empieza, por donde pasa, a dónde termina, a dónde lleva, y que de repente a nosotros nos parezca algo extraño, pero que tiene su lógica, tiene su lógica. Yo quiero que cuando hablemos de lógica pensemos en la palabra metodología. Y metodología significa más allá del camino o a través del camino. Es decir, que todo camino tiene un inicio, un recorrido y un final. El rey David decía, muéstrame tus caminos, oh Dios, tus caminos de lógica. ¿Dónde empezó esto y por qué empezó por ahí? ¿Por dónde se mete y a dónde termina? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, cambiar nuestra forma de razonar. Y todo eso va a empezar cuando seamos obedientes. Si hacemos lo que Dios nos va diciendo allí, sin temor, sin cuestionar, en el ejercicio vamos a desarrollar otra lógica.